Alianza Lima derrotaba 2-0 a Melgar en la final de vuelta jugada en Matute y se coronaba campeón de la Liga 1 2022. Una temporada llena de altibajos, donde afortunadamente se supo salir adelante y tener un final feliz que ya todos conocemos. De esta manera, el club conseguía su estrella número 25 en ligas. Asimismo, este campeonato representaba un hito importante para el club, pues después de 18 años se coronaba bicampeón del fútbol peruano. Recordemos que la pasada temporada 2021 también había conseguido el campeonato de liga. Y esto le daba la chance de lograr otro hito después de casi 90 años, ser tricampeón nacional. La temporada 2023 había iniciado, y con ello la salida de algunos jugadores se haría oficial. Desde algunos intrascendentes como Oslin Mora, Jefferson Portales, Cristian Ramos, Miguel Cornejo, Mauricio Matsuda, Darryl Layton, entre otros, hasta otros queridos y recordados como Arley Rodríguez y Jefferson Farfán, quien decidió retirarse del fútbol en el 2022. Y si bien su participación fue nula en dicha temporada, el legado internacional y lo que pudo hacer en su última etapa como jugador blanquiazul, dentro de las medidas de sus posibilidades, es de admirar, respetar y recordar con mucho cariño. Pero bueno, regresando al punto importante, de esta forma el club se preparaba para cerrar algunas incorporaciones, las cuales, según algunos rumores, iban a tener un calibre de prestigio distinto al que estábamos acostumbrados, esto debido al auge económico que estaba atravesando el club. En su momento, fueron llegando jugadores de reparto como el arquero Italo Espinosa, el lateral Edison Chávez, el volante revelación de Cantolao Jesús Castillo, quien después se convertiría en pieza fundamental del equipo, hasta que el club anunció las contrataciones de jugadores como Gabriel Costa, ex volante del Colo-Colo de Chile, Pablo Sabag, joven delantero colombiano y de buenas características físicas, Carlos Zambrano, seleccionado nacional y ex defensa central titular de Boca Juniors, Andrés El Rifle Andrade, volante ofensivo del Atlético Nacional de Colombia, Brian Reina, seleccionado nacional y revelación de la pasada temporada, y un experimentado Santiago García proveniente de Unión La Calera de Chile. Un prestigio, jerarquía y calidad distinto a las temporadas pasadas. La pregunta es, ¿cómo no nos íbamos a ilusionar? Debido al cambio de luces del estadio, este año se haría una tarde blanquiazul. Aquella tarde dominguera, Alianza Lima presentaría a todo su plantel bicampeón, incluidos las nuevas incorporaciones que traerían a Matute un nuevo tricampeonato. Una tarde bastante festiva para el hincha blanquiazul, pues el club presentó no solo a su equipo bicampeón, sino también a su equipo femenino y de menores, que la pasada temporada también fueron campeones de sus respectivas categorías y disciplinas. El partido de exhibición sería frente al Junior de Barranquilla. Con goles de Pablo Lavandeira, Gabriel Costa y un descuento del colombiano Carlos Vaca, Alianza Lima derrotaría 2-1 al conjunto cafetero. Días después, el club sería invitado a la Noche Verdolaga, presentación del Atlético Nacional. Aquella noche que terminó en mañana debido a las lluvias torrenciales de Medellín, Atlético Nacional sin ningún problema golearía 3-0 a Alianza Lima. Y muchos no le dieron importancia a este partido, pues era un amistoso de presentación. Pero este partido dejó un mensaje muy importante, que muy pocos tomaron en consideración. Por más plantel y figuras que el club hubiese contratado, no era suficiente para cubrir todas las posiciones del equipo, sobre todo el lateral izquierdo y el pivote defensivo. El mensaje era muy claro, no era suficiente. Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, creó unos nuevos estatutos en el que la federación tomaría apropiación de los derechos televisivos de los equipos de la Liga 1, con el objetivo de crear un producto nuevo que evite el monopolio de Gol Perú, empresa que se había encargado de los derechos televisivos de los equipos de la Liga 1 durante casi 6 años, para poder generar más ingresos y que el público tenga un mejor acceso de visualización de la Liga 1. Esto hizo que un grupo de clubes en los que se encontraba Alianza Lima se oponga a la decisión y se rehúsen a participar del torneo, pues dicho producto no les daba ninguna garantía de pagos fijos y altos, como sí se los daba y aseguraba Gol Perú, motivo por el que algunos de estos clubes renovaron su contrato con la empresa televisiva, sabiendo que éste iba a perder validez con el cambio de estatutos. Así,
El torneo iniciaría con muchos walkovers, sentencia que pone el árbitro al momento que un partido, uno de los clubes no se presente a jugar, no tenga suficientes jugadores o se retire antes del culmino del partido. Y de esta forma, se le otorgue la victoria al equipo que quede en cancha por un marcador de 3-0. Alianza Lima no sería excepto por esto, ya que perdería 3-0 por un walkover frente a Sporting Cristal. Al final, los clubes opositores dieron su mano a torcer, debido a que una regla del torneo impuesta por FIFA y la Liga es que si un club cometía 2 walkovers, sería descendido automáticamente a la Liga 2. De esta manera, Alianza Lima empezaba la Liga 1 derrotando sin dificultad a Sport Boys por un marcador de 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva. Posteriormente, ganaría el clásico frente a la U en el Monumental de Ate. Un inicio muy satisfactorio y positivo. Desafortunadamente, los problemas de derechos televisivos continuaron y el partido frente a Vallejo en Matute sería suspendido, y el club tendría que esperar unas 2 semanas más para enfrentar a UTC en Cajamarca, donde no solo ganaría por la mínima, sino que también haría su estreno en la nueva plataforma de la federación, Liga 1 Max. Sin duda alguna, un inicio un poco raro, pero bueno. Cristian Cueva, futbolista peruano que se desempeña como volante ofensivo, seleccionado titular de la selección y mundialista, incontables veces internacional con la selección peruana y figura muy importante de la era Gareca. Pese a ello, también era, y sigue siendo, un futbolista muy irregular a nivel de clubes, pues fueron muy pocas las veces que pudo destacar en este apartado, propio del poco compromiso que tuvo consigo mismo y con los clubes que representó. Cueva llegó a tener un paso muy accidentado por Alianza Lima 2014 y 2015. Esto debido a que era un buen jugador, pero su indisciplina y su mala salida del club mancharon un poco su imagen. Pese a ello, al momento de ser fichado por el Toluca, dejó dinero y dejó una posibilidad de regresar y cobrar una revancha con el club que decía ser hincha. Como mencioné antes, el club había contratado al colombiano Andrés Andrade para ser su volante ofensivo, y pese a tener esa posición cubierta, el club, por medio de un personaje impresentable, pensó que sería buena idea incorporar a Cueva como último fichaje, con un sueldo estratosférico nunca antes visto en el fútbol peruano, con el propósito de asegurar un buen rendimiento futbolístico para el equipo y un marketing potencial para el club, sobre todo con la nueva campaña de Reto Cueva. Alianza Lima inauguró sus nuevas luces, y aprovecharon el momento para presentar a Cueva ante la hinchada al ritmo de Armonía 10. Si me pidieran una opinión de sus palabras ese día que yo estuve en el estadio, el video se acabaría aquí. ¿Un problema necesario? Alianza Lima pisó muy fuerte el acelerador y se convirtió en un equipo dominante en la Liga 1, puesto que, después de perder 2-1 frente a Huancayo, donde Cueva haría su debut, se vino una seguidilla de victorias que parecía no tener fin. El rival que visitaba, Matute, estaba condenado a la derrota. El rival que recibía a Alianza en su cancha no la tendría tan fácil. Equipos como Atlético Grau, Cienciano, Alianza Atlético de Sullana, Cantolao, Unión Comercio, Carlos Amanucci, César Vallejo y Deportivo Municipal fueron las víctimas de esta seguidilla. A la par de la liga, volvió a la Copa Libertadores, y Alianza Lima comenzaría su participación empatando a 0 frente a Atlético Paranaense, vigente subcampeón del torneo. Un partido muy reñido que le hizo ver al equipo y a los hinchas que sí había manera de competir y romper esa nefasta racha de partidos consecutivos sin ganar. Y así sería. En su segundo partido, Alianza Lima derrotaría a Libertad de Paraguay de visita por un marcador de 2-1, y de esta manera rompería dicha racha y lo colocaría en puestos de clasificación a octavos de final. La pregunta aquí sería, con un buen presente como este, ¿qué podría salir mal? ¿Recuerdan que en el punto de Cueva mencioné que Andrade jugaba en su misma posición? Pues bien,
Desde mi perspectiva, es este punto el que termina haciendo que el dominio en liga y el buen rendimiento futbolístico poco a poco lleguen a su fin. En el partido frente a César Vallejo, el técnico de ese entonces, Chicho Salas, cambió su esquema de juego. Pasó de un 4-2-3-1 a un 4-1-4-1, con el objetivo de darle rodaje y protagonismo a Cueva en el once titular, haciéndolo jugar al lado del Andrés Andrade y dejando en la marca únicamente a Yosemir Bayón, sacando al mejor volante defensivo del momento, que era Jesús Castillo. Ya para estas alturas, Jairo Concha y Pablo Lavandeira habían quedado relegados a la suplencia. El resultado: Alianza dejó de tener una idea de juego. Tanto Cueva como Andrade se estorbaban en el campo y no podían hacer juego en el medio campo. Tampoco había mucha marca, porque solamente estaba Bayón, y eso daba cabida libre a que César Vallejo atacase sin ningún tipo de problema. Con mucha polémica por parte de ambas escuadras, Alianza terminó ganando 2-0 sobre los minutos finales del partido. Cuando uno pensaba que esta alineación no podría volver a repetirse por el bien del equipo, Salas la volvió a usar en el siguiente partido frente a Municipal. Si bien Alianza terminó ganando 2-1 ese partido, lo cierto es que quien salvó la situación fue Carlos Zambrano, quien a su vez también la malogró, regalando el primer gol de Municipal y rompiendo esa racha que Alianza tenía de no recibir goles en Matute. Carlos Zambrano, quien era un defensa central, tuvo que salvar la situación y no los que se suponía que debían elaborar juego en el medio campo, los que se suponía que debían marcar goles. Y encima, uno de sus goles fue en offside, que de haber habido VAR, otro hubiese sido la historia. Este punto me lleva a pensar dos cosas. O es impresentable que hizo lo posible, hasta lo imposible por contratar a Cueva, presionó para que este juegue por capricho suyo, o Salas se obsesionó tanto con Cueva que hizo lo posible para que juegue y encaje en su once titular. No lo sé. No me gustaría pensar ninguna de esas dos, pero al mismo tiempo las pienso y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Chicho? ¿Por qué lo hiciste? La racha de victorias de Alianza terminó cuando perdió frente a Melgar en Arequipa. Posteriormente perdería frente a DT en Huancayo, pero gracias a los puntos conseguidos en Lima y una victoria frente a Binacional, serían campeones de la apertura a falta de 2 fechas. Esta apertura dejó un muy mal sabor en boca para muchos, ya que el equipo parecía haber bajado su nivel tanto en Liga como en Copa, aunque decir verdad, en Copa Libertadores nunca tuvo un nivel tan superlativo. Además, el club, luego de la victoria frente a Libertad, perdió todos sus partidos, y de esta forma quedarían eliminados otra vez del certamen. Además, otro problema que no se tenía esperado fueron las lesiones. Llegó un punto en el que el club parecía una clínica, porque semana a semana siempre había un lesionado o una posible baja. Entre ellos se encontraban Santiago García, quien se lesionó antes del partido frente a Libertad en Paraguay. Lo mismo para Gabriel Costa, y en 2 oportunidades. Gino Peruzzi, igual, en 2 ocasiones, tanto que se perdió 4 partidos de Copa Libertadores, y en su segunda lesión no volvió hasta el mes de agosto frente a César Vallejo en Trujillo. Pablo Sabac, en una acción dividida frente a Atlético Mineiro, se lastimó el tobillo. Y la más sensible de todas fue la de Andrés Andrade, quien se lesionó los ligamentos cruzados de la rodilla, quedando fuera toda la temporada desde el mes de mayo. Como se darán cuenta, todos los extranjeros salvo Hernán Barcos estaban lesionados. Y si bien había un plantel amplio para suplir a los extranjeros y titulares, lo cierto es que la planificación deportiva estaba pensado en estos extranjeros como titulares. Muchos, y me incluyo, le echaron la culpa de todo al médico de aquel entonces, el doctor Mesarina, quien después renunciaría para el partido frente a César Vallejo en Trujillo, o al preparador físico de Salas, el cual su último trabajo había sido en segunda división. Pese a todo, Alianza tenía jugadores con los cuales suplir dichas bajas y seguir en su camino de asegurar el campeonato sin jugar un playoff. Lamentablemente, las bajas más sensibles llegaron en el mes de junio y julio. Pablo Lavandeira decidió no continuar en el club pese a haber ampliado su contrato hasta el próximo año. Se había hartado de ser suplente de Cueva y se marcharía al FC Melgar, un rival relativamente directo para Alianza Lima en el torneo Clausura. Chicho Salas también vería el final de su era, pues después de un arranque flojo en el Clausura, donde Alianza ganó ajustando el resultado contra Grau y Municipal, perdiendo frente a Boys y empatando los clásicos en Matute frente a la U y a Cristal, la dirigencia en general perdió la paciencia y Chicho Salas fue removido del cargo. Muchos no lo quisieron ver, pero este fue el comienzo del fin.
Recuerdo que una tarde de julio me encontraba enfermo de fiebre alta. Apenas podía moverme. Estaba echado en mi cama, descansando y tratando de aliviar el malestar, hasta que recordé que ese día José Bellina, entonces gerente deportivo del club, daría una conferencia donde hablaría sobre el presente que estaba viviendo el club. Con mis pocas fuerzas, tomé el control y prendí la TV para sintonizar el canal de Alianza en YouTube. Durante la conferencia, Bellina tocó algunos temas puntuales del presente, como la salida de Chicho, las lesiones, el balance futbolístico, pero llegó un punto donde se le preguntó acerca de quién sería el nuevo director técnico, y estas palabras me dejaron pensando un buen rato. Y después sobre las características del nuevo entrenador, yo creo que va en línea de lo que hemos venido hablando en los últimos años, ¿no? Nosotros queremos un equipo proactivo, un equipo propositivo, queremos un equipo valiente, que el enfoque sea atacar, atacar y atacar, y en donde realmente el público esté emocionado independientemente del resultado. Eso para mí para nosotros es importante. Nosotros, a ver, ganar emociona a todo el mundo y perder es horrible, eso es una obviedad, pero también tiene que haber algún tipo de sentir del hincha cuando no se logran los resultados, de un sentir de satisfacción de, bueno, no ganamos, pero si seguimos en esta línea vamos a estar bien. ¿Qué pasó, Bellina? Mauricio Larriera sería escogido para dirigir el primer equipo de Alianza Lima. Larriera era un técnico uruguayo el cual había tenido un buen pasado por el Peñarol de Uruguay en el año 2021, ganando algunos campeonatos nacionales. Además, ya tenía un pasado en la dirección técnica de Alianza Lima, puesto que en el año 2007 se convirtió en asistente técnico de Gerardo Peluso, ex director técnico de la institución y campeón del año 2006. Desde su primer partido, Larriera no hizo ningún cambio radical en el once titular. Mantuvo la base que había dejado Chicho con su 4-2-3-1. Y si hay algo por rescatar de su era, es que se acopló a lo que tenía. Pese a que las lesiones seguían azotando el club, Larriera jugó con lo que había. Un claro ejemplo de ello es el partido frente a Cienciano, en Cusco, donde Alianza llegó hasta con 4 bajas. Ahora los nacionales también se lesionaban. Otro punto a destacar es que Alianza se hizo un equipo sólido de visita, pues sacó victorias importantes ante Manucci y Binacional jugando fuera de Lima. Sin embargo, jugando en Lima, jugando en Matute, de la mano de Larriera, Alianza dejó de ser ese equipo arrollador de la Apertura que aseguraba todos sus partidos como local. Frente a Alianza Atlético de Sullana, Sport Huancayo y Unión Comercio, Alianza sufrió más de la cuenta para llevarse la victoria. Quizá Larriera con lo poco que había pudo sacar puntos fuera de Lima. Incluso Alianza no perdió ni un solo partido antes de los playoffs. Pero aquí hay un detalle. Si Salas ya había experimentado que no podía asegurar los partidos como local jugando en Matute, entonces, ¿dónde quedó la mejora del equipo con el cambio de técnico? ¿Dónde quedaron las palabras de José Bellina? ¿Para eso se fue Chicho? Alianza Lima perdió el Clausura antes de jugarlo, por todos los problemas que estaba atravesando. Sin embargo, lo terminó de perder oficialmente en el momento que dejó escapar puntos claves, como la derrota frente a Boys, los clásicos empatados y los partidos directos frente a ADT y Melgar en Matute. Nuevamente, Alianza demostró que aquel equipo arrollador de la Apertura era cosa del pasado, pues ahora no había respuesta futbolística frente a un equipo que salía a esconderse y tirarse al suelo para hacer tiempo y buscar un empate. Aquel partido frente a ADT no solo confirmó que ya no había posibilidades de ser campeones directos, sino que ya no había idea de juego o algún recambio que ayude al equipo desde el banquillo. Pero si crees que ya nada podría salir peor, te equivocas. Todo siempre se puede poner peor. Al término del partido, algunos futbolistas del primer equipo, entre los más resaltantes Andrade, Sabac, Cueva y Zambrano, se irían a la fiesta de una de las parejas de ellos, donde simplemente se encargaron de manchar su imagen a más no poder. Sabac y Andrade, dos de los extranjeros lesionados casi todo el año, uno con una lesión peor que el otro. Zambrano, uno de los fichajes revelación, bomba, que había bajado su rendimiento propio de una lesión postclásico que le hizo perderse algunos partidos.
propio también de una mala alimentación que le había hecho perder mucho físico que había ganado durante los últimos meses. Cueva Universitario de Deportes se coronó campeón del torneo Clausura y por ubicación en la tabla acumulada forzó una final ante el campeón de la Apertura, su clásico rival, Alianza Lima. En la temporada 2023, la U fue un equipo que comenzó de menos a más. Empezaron el año con mucha irregularidad con Carlos Compagnucci como técnico, hasta que finalmente este fue removido del cargo y en su reemplazo llegaría un viejo conocido del fútbol sudamericano como Jorge Fossati, quien no solo le dio una idea clara de juego a un plantel que él no había armado, sino que le dio la confianza necesaria a futbolistas como Andy Polo, Nelson Cabanillas, Piro Quispe o Aldo Corso para que saquen su máximo potencial y sean las figuras del equipo. Con muchos altibajos y con una idea clara de juego, la U llegaba a una final con la motivación de ser campeones del torneo Clausura y de saber que el historial frente a Alianza Lima en finales era favorable a ellos. Aquella noche del 4 de noviembre del 2023 se jugaría la primera final de la Liga 1 en el Monumental de Ate, donde la hinchada de la U, mediante un peculiar mosaico, recibía a ambas escuadras. Recuerdo que entre risas dije, gallinas de mierda, ¿qué tal presión nos quieren hacer? Bueno, en resumidas cuentas, la primera final fue un arrollamiento total del cuadro crema, quienes impusieron su idea de juego por casi 90 minutos, hasta les anularon un gol por falta previa. El primero llegaría vía penal, tras una dudosa mano de Hernán Barcos en el área. Alex Valera convertiría el primero del partido, de la forma como no lo pudo hacer frente a Australia un año atrás. El partido parecía sentenciado a favor de los cremas, hasta que un cambio de esquema de último minuto y de algunos jugadores, Alianza, mediante un contraataque simple y eficaz por parte de Sabac y Brian Reina por banda derecha, conseguiría el empate con un zurdazo de Gabriel Costa. Después de muchos meses, Costa marcaría un gol. Nuevamente, les robamos la sonrisa. Pero lejos de la realidad, este no fue el final. Lo peor estaba por venir. ...8 de noviembre del 2023... El estadio Alejandro Villanueva en Matute se alistaba para albergar una nueva final de la Liga 1. Aquella trágica noche en la que me ubiqué en la tribuna norte, donde alguna vez hace 24 años... la trinchera norte, al ritmo del Llora Llora Cagón, celebraban su nueva estrella 23. Sería el comienzo de una pesadilla. Las tribunas de recinto se empezaron a llenar mucho antes del calentamiento de ambas escuadras, y poco a poco se empezó a sentir el ambiente acalorado de una final de liga. Lamentablemente, así como se empezó a perder el Clausura antes de jugarlo, la final también se empezó a perder antes de jugarlo. La Riera, en un intento desesperado de jugarle de tú a la U, cambió la alineación 4-2-3-1 a un 3-5-2, alineación espejo que le sirvió para encontrar el empate en el Monumental. Y yo me pregunto a este punto, ¿en qué cabeza de un técnico experimentado y supuestamente inteligente se le ocurre creer que es una buena idea usar una alineación totalmente nueva, totalmente inentendible para un equipo que solo le funcionó en los últimos 5 minutos de un partido? ¿En qué cabeza cabe que es buena idea experimentar en el momento más importante del año? Sea cual sea la respuesta,
El final fueron unas luces apagadas como la ilusión y el sentir de un hincha. Un hincha que, desesperado por evitar una nueva vergüenza, a punta de bengalas trataron de frenar el partido. Muy ilusos, todo fue en vano. La vergüenza y el fracaso estaban consumados. Las postales que dejó el postpartido son cine, si disfrutaste y gozaste del momento. Pero si no fue así, tanto como yo y muchos más, fue el mismísimo infierno en el que nos encontrábamos. Y tenía un nombre: el fin.